La Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia, imparte el doctorado en Administración. En esta ocasión, el tema que venimos a platicar es el tema de Derecho Mercantil, correspondiente al Seminario de Derecho Corporativo. El asesor, el doctor Guillermo Robles Nucamendi, y un servidor, alumno del doctorado, Alejandro Alpuche Palma, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, 12 de mayo de 2024. Bien, nuevamente, mi nombre es Alejandro Alpuche Palma y en esta ocasión vengo a platicarles sobre el derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Una definición adicional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre comerciantes, así como los actos de comercio, independientemente de la calidad de las personas que lo realizan. Esto se refiere a la calidad de las personas que lo realizan, así es una persona física o una persona moral, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Fundamentos históricos. Comenzó el comercio como tal utilizando los metales preciosos como medio de valor para realizar el intercambio de mercancías entre pueblos allá en Babilonia. Posterior a ello, en las islas de Rodas, en Grecia, surgen las primeras leyes de comercio marítimo, las leyes de Rodas, así como una simulación de los primeros bancos que fueron el origen de los bancos actuales. Posteriormente nace en Roma nace el derecho mercantil, aunque más que un derecho mercantil como tal, hablamos de un ius gentium y un ius civili, adaptado a las actividades comerciales, donde el ius civili se refiere a las reglas y normas que regían en ese tiempo a los pobladores, a los individuos de la sociedad en Roma. Eran las leyes que regían el comercio para los individuos ahí en Roma. Y el ius gentium también regía, pero este era una serie de reglas, normas que regían el comercio entre Roma y otras ciudades aledañas. Prácticamente esto viene siendo como el comercio al exterior, el comercio exterior, el comercio con otras ciudades, con otros países. Ajá. Bueno, en la Edad Media, allá en el siglo XIII, surgen nuevas agrupaciones como las corporaciones gremios y en la Edad Moderna surgen nuevas rutas comerciales, así como las nuevas codificaciones en Europa, empezando por la de Napoleón, así hasta llegar a México. ¿De qué manera llega a México? Bueno, a partir de la llegada de los españoles a América y a la conquista de México, los españoles traen con ellos a México el derecho mercantil español. Aplican ese derecho mercantil español que ellos ya conocían, eh, que además estaba regido por las leyes de los reinos de las Indias
y las ordenanzas de Bilbao, que estas eran las leyes que regían, que regulaban el comercio y las actividades mercantiles en las colonias españolas. Entonces, eso trajeron los españoles a México y lo empezaron a aplicar en México. Después de esto, posteriormente, con la independencia de México, allá por el año 1821, se promulgaron las primeras leyes comerciales que regulaban el comercio y las actividades mercantiles en el país, en México. Estas leyes fueron evolucionando con el tiempo para adaptarse a las necesidades del país en desarrollo y a los cambios en el ámbito internacional. Eh, en 1841, los tribunales mercantiles y eh, sometidos a su jurisdicción, los negocios, en 1841 se crearon los tribunales mercantiles y sometidos a ellos la jurisdicción de los negocios. Esto quiere decir que al crearse este tribunal mercantil, eh, someten a los negocios para regirlos, para regir el comercio de los negocios. En 1854 se promulgó el primer Código de Comercio mexicano, conocido con el nombre de Código Lares. Este código dejó de aplicarse en 1855 y posteriormente, en 1863, fue restaurada su vigencia. Y en ese intervalo de tiempo que que no se aplicó, se aplicaron las viejas ordenanzas de Bilbao, las que ya les había comentado anteriormente que trajeron los españoles al inicio. En 1883, el derecho mercantil adquirió en México carácter federal al ser reformada la fracción décima del artículo 72 constitucional en 1857, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma se promulgó el Código de Comercio de 1884, aplicable en toda la República. En el 1 de enero de 1890 entró en vigor el Código de Comercio. Como algunos conceptos podemos mencionar una definición del derecho mercantil en México. eh, Ayala 2022 la define como el conjunto de normas que regulan las relaciones de comercio entre personas, los actos de comercio y las empresas mercantiles. Una definición más amplia, digamos, es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial, incluyendo los derechos y obligaciones de los comerciantes, los actos de comercio, las sociedades mercantiles y demás instituciones relacionadas con el comercio. Como fuentes del derecho mercantil se tienen lo que son las leyes, la costumbre mercantil, usos del comercio, la jurisprudencia y la doctrina en México. Los elementos del derecho mercantil, bueno, pues son, por ejemplo, las personas que se dedican a, al comercio, las personas o grupos de personas o empresas que se dedican a comerciar.
Otro elemento del derecho mercantil es el acto de comercio, ¿sí? Que es al momento de que se da una transacción del intercambio de un bien por algún otro bien o algún otro beneficio. En este caso, lo más conocido pues es el efectivo, ¿no? Otro elemento del derecho mercantil son los bienes o también servicios que son los que ofertan las personas como empresa, los oferentes, los establecimientos comerciales. Y este otro elemento del derecho mercantil también es considerado los documentos mercantiles, que en este caso el más conocido para nosotros, pues a la hora de realizar ah, algún acto de comercio, alguna transacción, pues son las facturas. La factura donde yo puedo realizar alguna compra de algún bien. Ese documento es un documento comprobatorio, un documento mercantil, un documento que tiene que ver con este acto de comercio. Ajá. Y un elemento más del derecho mercantil son los establecimientos mercantiles, que son ya las empresas constituidas como tal que para el caso de Hacienda, por ejemplo, tienen que reportar un domicilio fiscal. Ujú. Entonces, ese sería el otro elemento en los establecimientos mercantiles o el establecimiento mercantil. Las características del derecho mercantil en México, pues se dice que son autónomas, tienen autonomía respecto al derecho civil y otras ramas del derecho, ya que tienen sus propias normas y principios. Por otra parte, es flexible y se adapta a las necesidades y realidades del comercio, lo que permite su constante evolución. Por eso se van adaptando a la situación del país, a las situaciones tecnológicas, etcétera, ¿no? Eh, por otra parte, una característica más es que se especializa en regular las relaciones comerciales, dejando por un lado otras materias que son competencia del derecho civil o del derecho administrativo. Ujú. Otra característica más es la universalidad. Es de carácter universal ya que regula las relaciones comerciales que pueden tener lugar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esto viene siendo lo que comentaba hace un momento del ius gentili en Roma, ¿no? Que permitía comerciar con otras ciudades al exterior de la ciudad, con otros países, con otras ciudades. Bien, eh, por otra parte tenemos el acto de comercio. Son los actos jurídicos que producen efectos en el campo del derecho mercantil. Y por ejemplo, el artículo 75 del Código de Comercio menciona que son la compraventa de mercancías o servicios, ¿no? Actos de las empresas, esos son actos de comercio también, actos de las instituciones de crédito, ujú, actos de las compañías de seguros y finanzas, también son actos de comercio. Ahora, ¿qué hay de los sujetos, los comerciantes? El artículo 3 del Código de Comercio dice en el primer versículo, dice que las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. O sea, se refiere que los comerciantes son aquellos que tienen la capacidad de comerciar y que la hacen, pues, como parte de su ocupación.
Cuando dicen, no, porque ¿a qué te dedicas? Soy comerciante. Ah, comercia. Ajá, entonces el artículo tercero menciona eso. Son aquellas personas que comercian. En la fracción 2, perdón, en la fracción 2 dice que las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Ajá, dice que son las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. O sea, las que estén eh, dentro de la jurisprudencia o dentro de la jurisdicción de la ley del comercio, del derecho mercantil. ¿Sí? Las sociedades extranjeras o las agencias de sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. ¿Sí? También las que no son del país, pero que están ejerciendo un comercio aquí en nuestro país, aunque sean extranjeras. ¿Sí? Ok, por otra parte, tenemos también lo que son los documentos mercantiles. El artículo quinto de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho legal literal que ellos se consignan. Sus características son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Estos documentos, por ejemplo, tenemos las letras de cambio, ¿sí? Donde, por ejemplo, una persona autoriza un pago que tiene que realizar una segunda persona a un tercero en una fecha determinada, ajá, y lo firman acordando esa situación o llegando a ese acuerdo. Por otra parte, también contamos con lo que es el pagaré. Pues normalmente lo ocupan los proveedores para respaldarse de los créditos que pueden otorgar a los clientes, a otras empresas o a una persona. Ajá. Pero es una manera también con ese pagaré eh, de respaldarse am, de, es una manera pues de asegurar que el cliente le pague eh, un monto de alguna mercancía otorgada a- como crédito, ¿sí? Entonces, garantiza, digamos, al proveedor, eh, digamos, es como un respaldo que puede tener el proveedor para que el cliente le pueda pagar. Obviamente estamos hablando cuando le va a pagar pues de algún producto o servicio que le haya otorgado en calidad de crédito. Otro documento mercantil también es, por ejemplo, los cheques, que normalmente las empresas emiten los cheques para pagarle, las empresas cuando hablo de sí, las empresas que le pagan a sus proveedores, obviamente le pagan mercancía, pero a través de cheques. Y esto, bueno, pues pueden tener diferentes características también, que pueden ser cheques para cobrar al momento o inclusive hay veces se maneja cheques postfechados. O sea que en común acuerdo con el proveedor le dice, bueno, te voy a emitir el cheque para tal fecha, lo vas a cobrar, no lo vayas a cobrar antes, para garantizar que a la hora de que cobren, pues tenga fondos y pueda el proveedor cobrar el monto que se le debe por el servicio o por los productos que se le hayan otorgado, ¿no? Em, Ahora, ¿qué son las sociedades mercantiles? Son aquellas
en que el fin común es precisamente la especulación mercantil. Son esas sociedades en que el fin común es especulación mercantil. O sea, van a comerciar algo. También es la sociedad de personas, una sociedad de personas que crean un fondo patrimonial para colaborar en la explotación de la empresa con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Esto es que se reúnen más de una persona, más de dos personas, mínimo tres personas, que son las que se pueden registrar ante una sociedad mercantil y se reúnen para consolidarse como empresa con fines de lucro. De alguna manera, siempre hay un fin lucrativo, aunque se diga que no. Aunque se diga que es sin fines de lucro, siempre detrás hay alguna forma de lucro. Ajá. Entonces, estas son las sociedades mercantiles, las que se conforman por un grupo de personas. Y finalmente, tiene que existir un representante legal de la empresa, es el que da la cara ante la sociedad, ante los proveedores, ante Hacienda. Ajá, él es el que da la cara. Y obviamente ese es designado al principio en el acta constitutiva de la sociedad mercantil y posterior a eso se pueden dar a través de un comité ejecutivo, se pueden ir dando cambios de los papeles, de los roles, ajá, ya sea el presidente, ya sea el gerente, dependiendo de la nominación que se otorgue, ¿no? Entonces, estas son las sociedades mercantiles. Algunas sociedades mercantiles que de hecho la Ley General de Sociedades Mercantiles contempla en el artículo primero está la ley, esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles que son la primera, sociedad en nombre colectivo, la segunda, sociedad en comandita simple, la tercera, sociedad de responsabilidad limitada, la cuarta, sociedad anónima. La quinta, sociedad en comandita por acciones. Y la sexta, sociedad cooperativa. Normalmente las más conocidas, las que comúnmente se establecen, porque en realidad ya las otras, ya algunas ya ni figuran desde hace muchísimo tiempo, pero las que más figuran, las que más se utilizan, son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la más común, y la sociedad cooperativa, que todavía vemos, por ejemplo, en las comunidades que se forman las cooperativas, ajá, las cooperativas de pesca, las cooperativas de palmeros, etcétera, se forman como una sociedad cooperativa. Y bueno, cada una de ellas tiene ciertos beneficios, todos también tienen obligaciones y tienen eh, algunos beneficios, ¿sí? Obligaciones y también tienen beneficios. ¿Ok? Entonces, esto es cuanto sobre el derecho mercantil. Por tu atención, muchísimas gracias. Gracias.